Continuando con el ejercicio que vimos en el video anterior, en la primera parte, donde relacionaban la variable velocidad contra el tiempo para hacer un análisis cinemático en el que se combinen los modelos rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, procedemos a obtener de esa gráfica los datos necesarios para poder realizar una tabla y en esa tabla poder visualizar todas las variables cinemáticas que me permiten inferir el comportamiento del cuerpo que se está moviendo. Como pueden ver en pantalla, aparecen entonces como las diferentes variables, el tiempo t en minutos, tiempo transcurrido delta t en minutos, la posición r en metros, el desplazamiento delta r en metros, la velocidad en metros sobre segundo, el cambio de velocidad delta v en metros sobre segundo y a la derecha aceleración en metros sobre minutos al cuadrado. Entonces, como la variable horizontal, la abscisa, en nuestro gráfico era el tiempo, tomamos los datos del tiempo. Como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla aparecen las letras desde la A hasta la S. Miremos, desde la A hasta la S, representando cada uno de los instantes de tiempo que están caracterizados por la gráfica. Y al lado de ello estamos colocando el valor del tiempo correspondiente. Entonces en el renglón de A vamos a colocar para A que el tiempo es 0 y que la velocidad era 11 metros por segundo. Y aparece como 11i. ¿Por qué? Estoy tomando la decisión de que el movimiento del cuerpo es en una trayectoria horizontal que la voy a representar como si fuera el eje X. Y ya hemos visto en nuestro álgebra vectorial que la letra I representa al eje X y al sentido positivo. ¿Por qué? Porque ese 11 lo tomamos desde el lado positivo de la gráfica. Después leemos que en el punto B, para el tiempo igual a 2, entonces la velocidad es también 11. Y al decidir unir esos dos puntos con una línea recta como aparecía en el gráfico, de una tomé en consideración que el cuerpo allí iba a experimentar la modelación de movimiento rectilíneo uniforme, que está comprobado en dónde, en que las velocidades son iguales. Por tanto, cambio de velocidad no va a haber y de allí tampoco va a haber aceleración. Pero primero leamos los datos y después sacamos esas conclusiones. Cuando el tiempo es 4, observamos que estamos en el punto C, entonces ya la velocidad es 14 positivo. Cuando el tiempo es 6, estamos en el punto D, ya la velocidad es 17. Cuando estamos en tiempo 8, estamos en el punto E, entonces ya la velocidad sigue siendo 17. Estamos en la parte más arriba de la gráfica. Hasta ahora hemos recorrido la parte de la gráfica que ustedes observaban de esta manera. Estando aquí el punto A y estando aquí el punto E. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta F, y de ahí vamos a pasar a G, y de ahí pasamos a H, y de ahí pasamos a I. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, seguimos leyendo nuestros datos. Vamos un poco la pantalla. Entonces, cuando ya estamos en minuto 10, estamos en el punto F, y para el punto F, pues ya la velocidad es 6, bajó desde 17 hasta 6. En G, cuando estamos en tiempo 12, la velocidad permaneció en 6. Se vuelve a configurar un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando estamos en H, es decir, en el tiempo 14, entonces la velocidad es 1, otro descenso, y llegamos hasta donde se detiene totalmente, que en el punto I, que es para el tiempo igual a 16 minutos, donde ya la velocidad es 0. De ahí en adelante, ¿qué fue lo que observamos en el gráfico?
observamos que ya empezaba a aparecer la parte negativa. Entonces esa parte negativa, ¿qué me va a significar? Que el cuerpo se está devolviendo. Hasta ahora lo que hemos visto es que el cuerpo ha avanzado siempre en el sentido positivo, primero aumentando de velocidad y después disminuyendo hasta el punto de que paró. Entonces, esos puntos donde empieza a devolverse, pues encontramos que es punto J, tiempo 18, donde ya la velocidad es 1, negativo. Después va a haber un aumento de velocidad, porque para el tiempo 20, es decir, en el punto K, ya la velocidad será 9. Cuando ya el tiempo sea 22, entonces en tiempo 22 la velocidad sigue aumentando, ya llega hasta 11, o sea, en el punto L. Ya para el tiempo 24, es decir, en el punto M, la velocidad se va a sostener allí en 11. Ya cuando llegamos a N, que es el tiempo 26, ya experimenta un frenazo y la velocidad desciende hasta 3. Cuando pasamos por el punto O, es decir, en el tiempo igual a 28, esa velocidad se sostendrá. Y en el punto P es cuando el cuerpo frena totalmente, es decir, en el tiempo ya 30. Por eso está reflejado con velocidad igual a 0. Vemos, de acuerdo a la gráfica, que el cuerpo otra vez vuelve a moverse en el sentido positivo, entonces debe aumentar su velocidad. Y es lo que se observa en que en el tiempo 32, es decir, cuando está en el punto Q, la velocidad aumenta de 0 a 3 otra vez en el sentido positivo, sigue aumentando en los siguientes 2 minutos hasta el minuto 34 en R y llega hasta el valor 6. Y una vez allí en ese valor 6, entonces en los siguientes 2 minutos empezará a descender hasta que cae la velocidad a 1 metro por segundo. Esos valores que vemos en tinta azul son los valores que acabamos de extraer de la gráfica. Ahora, mediante la aplicación de las fórmulas, vamos a poder llenar el resto de datos de la tabla. ¿Qué datos vamos a llenar? Con estos dos directamente lo que podemos llenar son el tiempo transcurrido y el cambio de velocidad. Entonces vamos a hacer eso. Vamos arriba. Y entonces vamos a tener que para el tiempo 0 en A no podemos establecer un tiempo transcurrido. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurrido corresponde a una diferencia entre un tiempo final y un tiempo inicial. Para nuestro caso en A, el punto final es A y el inicial es lo que estuviese haciendo el cuerpo antes de que empezáramos a referenciarlo, antes de que empezáramos a analizarlo y no sabemos qué condiciones traía. Por ello no puedo hacer ni el cálculo del tiempo transcurrido ni el cálculo del cambio de velocidad, porque sabemos qué velocidad tienen A, la que sería para nosotros en este momento velocidad final, pero no conocemos la velocidad que el cuerpo traía antes. No hay ninguna información al respecto en la gráfica que indique qué velocidad tenía de antes el cuerpo. Por eso esa es la razón en la que se observa que no hay dato ni acá ni acá. Pero cuando ya estamos en el punto B, yo me podría hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo demoró el cuerpo en ir del punto A al punto B? Entonces lo que se va a hacer es que al tiempo de B se le resta el tiempo de A. 2 menos 0 igual a 2.
Así como en el cambio de velocidad se hará lo mismo. Velocidad de B menos velocidad de A igual a 0. Siguiendo con esa misma tendencia, entonces encontraremos que casualmente en cuanto al tiempo transcurrido la diferencia que hubo entre cada punto es 2. Por eso observa usted que en toda esta columna habrán solo valores de 2. Miremos. Solo valores de 2. Es solo un caso especial que ocurrió con el ejercicio tal cual como estuvo planteado en la gráfica. Pero para el caso de la velocidad, sí hay que hacer las diferenciaciones en punto a punto. Entonces, cuando estoy en el punto C, mi velocidad es 14, y si a 14 yo le resto 11, me da 3. Cuando ya esté en D, mi velocidad es 17, y si a 17 yo le resto 14, me da 3. Cuando ya estoy en el punto E, entonces al 17 del E le resto el 17 del D, eso me da 0. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a encontrar que si a 6 le resto 17, eso me da menos 11. Te lo va a representar como 11 menos i. Si a 6 le resto 6, me da 0. Si a 1 le resto 6, me da menos 5. Si a 0 le resto 1, me da menos 1. Si a menos 1 le resto 0, me da menos 1. Si a menos 9 le resto menos 1, me da menos 8. Ojo con esa operación. Si a menos 9 le resto menos 1, eso es igual a menos 8. Por ley de signos. Si a menos 11 le resto menos 9, me da menos 2. Si a menos 11 le resto menos 11, me da 0. Si a menos 3 le resto menos 11, me da 8 positivo. Si a menos 3 le resto menos 3, me da 0. Si a 0 le resto menos 3, me da 3 positivo. Si a 3 le resto 0, me da 3. Si a 6 le resto 3, me da 3. Y si a 1 le resto 6, me da menos 5. Con esos datos, teniendo al tiempo transcurrido y teniendo a la diferencia de velocidad, ahora vamos a proceder a obtener el valor de aceleración, porque la aceleración es la razón de cambio, es decir, la proporción entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido. Aplicando entonces esa formulación, vamos a mirar en la tabla cómo vamos a obtener los datos. Vamos a la parte de arriba. Y entonces me va a decir
Aquí no hubo cambio de velocidad, ni hay tiempo transcurrido, por tanto no tenemos cómo obtener una aceleración. Para el punto B, en el punto B debería haberse reflejado los cambios que hubiesen entre A y B. Siempre los cambios se reflejan en el punto final. Y entonces resulta que entre A y B no hubo cambio de velocidad. Entonces, como no hubo cambio de velocidad, 0 dividido por el tiempo transcurrido me va a dar 0. Ahora, cuando voy para C, hay un cambio de velocidad entre B y C que vale 3. Y si ese 3 yo lo divido por 2, eso me da 1.5. 3 dividido entre 2. Pero las unidades en que eso está es en metros por segundo, la velocidad, y el tiempo está en minutos. Y resulta que la exigencia que me hacen es que entregue la aceleración en metros sobre minuto al cuadrado, o sea, minuto por minuto. ¿En qué se diferencia con lo que está escrito hasta el momento? Que esta S debe volverse minutos. Y para volverla a minutos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada uno de los valores que obtengamos de las divisiones, la vamos a multiplicar por el factor de conversión que va a decir que 60 segundos son lo mismo que un minuto. ¿Para qué? Para que segundo se vaya con segundos y ya me quede minuto por minuto, minuto al cuadrado. Esa acomodación es la que usted observa en el lado derecho de la pantalla. Y por ello el resultado termina siendo 3 dividido 2 es 1.5 y 1.5 por 60 son 90 metros sobre minuto al cuadrado positivos. ¿Por qué positivos? Porque el cuerpo se está moviendo en el sentido positivo. La operación lo da, ¿no? Ahí viene en el I positivo y al dividirlo por un número no le va a cambiar el sentido a la I. Pero si lo analizamos como fenómeno, pues diríamos que el cuerpo estaba moviéndose en el sentido positivo y viene a una velocidad de 11. Y de repente algo le sucede y la velocidad sube hasta 14. Pues ese algo que le sucede siguiendo en ese mismo sentido de movimiento tiene que ser que experimentó una fuerza. Y esa fuerza se la tuvieron que haber hecho de tal manera que quedara en el mismo sentido del movimiento que estaba teniendo. ¿Para qué? Para que aumentara la velocidad. Por ello la aceleración allí es positiva, porque el cuerpo está moviendo en el sentido positivo y estamos logrando que aumente su velocidad. Después pasamos al punto D, y en el punto D tenemos también un incremento de velocidad de 3 en un tiempo transcurrido de 2, esa división va a dar 1.5 y ese 1.5 se va a multiplicar por el factor de 60 segundos sobre un minuto y termina siendo también 90. Hay ¿por qué el mismo resultado que anterior? Creo que si devuelven a la gráfica, encontrarán que en la gráfica se encuentran los puntos así. B, C y D. Los 3 puntos se encuentran sobre una misma línea, o sea, sobre una misma inclinación de la línea que los une. Y el número que estamos hallando como aceleración se llama la pendiente con respecto a esa gráfica, o sea, el nivel de inclinación. Como las pendientes son iguales, hubiésemos podido decir que el cuerpo no estaba teniendo por tiempo transcurrido, hubiéramos podido desaparecer el punto C. Hagamos de cuenta que desaparecimos el punto C para mediciones y tenemos solo el punto B y el punto D. Entonces ya lo que hubiéramos dicho es que la velocidad experimentó un cambio de 6 metros por segundo en I, dividido sobre los 4 minutos que ocurrió allí. ¿Cuánto es el cambio? Sigue siendo el 1.5. Entonces, o cambia 3 de velocidad en 2 minutos o cambia 6 de velocidad en 4 minutos, que es el mismo fraccionario.
De allí viene entonces que esos dos números sean iguales. Después, ¿qué nos va a pasar? En D, la gráfica se aplana. Como no hay cambio de velocidad, ¿cuánto nos tiene que dar la aceleración? Nos tiene que dar 0. Pero ahora que el cuerpo vaya a tener este movimiento y vaya a caer al punto F, vamos a ver que al haber esa disminución en la velocidad, que se ve reflejada en que el cambio de velocidad parece negativo, entonces la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el cuerpo viene a 17 y alguien le estorba para seguir y hace que el cuerpo rebaje velocidad hasta 11. ¿Quién le estorba? La aplicación de una fuerza en el sentido contrario, que para este caso sería la fuerza en el sentido negativo. Y como la aceleración está aquí, en este problema, para representar los intereses de la fuerza, entonces por eso la aceleración va a aparecernos negativa. Ya vamos a ver ese cálculo. Entonces, como les decía, miren lo que aparece en el renglón F. En el renglón F tenemos un cambio de velocidad que vale menos 11 con un tiempo transcurrido de 2. Cuando haga la división me va a dar 5.5. Y cuando haga ese 5.5 lo multiplique por 60, miren que aquí está escrita la división, 11 dividido 2, eso da 5.5, cuando lo multiplique por 60 me va a dar 330 metros sobre minuto al cuadrado. Pero ¿cómo? Negativos. Negativos. Después de F, nosotros recordemos un poco la gráfica. Aquí tendríamos F, va a pasar a G, va a caer a H y de H va a caer a I. Entonces, de F a G nos va a dar 0 porque no hay cambio de velocidad. De G a H la aceleración nos va a dar negativa porque sigue disminuyendo la velocidad y de H a I también nos va a dar negativa. Entonces, nos hemos adelantado los cálculos, vamos a corroborar esa versión que se está adelantando. Entonces, pasemos a G. Entonces en G, efectivamente, ¿qué tenemos? Tenemos que el cambio de velocidad es 0 porque comparándolo con la velocidad de F son iguales. Entonces 0 dividido 2 va a dar 0. Ahora, entre G y H hay una disminución de la velocidad de 5 metros por segundo, baja de 6 a 1. Y eso ocurre en un tiempo transcurrido de 2 minutos. Cuando haga la división, 5 dividido 2 me va a dar 2.5. Y cuando ese 2.5 yo lo multiplique por 60 me va a dar 150 metros sobre minuto al cuadrado negativos. Negativos. Después de ello, venimos al punto I, donde vemos que hay un cambio de velocidad de menos 1 que se va a relacionar con un tiempo transcurrido de 2. Y al hacer la división me da 0.5 y 0.5 por 60 me da 30 metros sobre minuto al cuadrado negativos. Allí, ¿qué va a pasar? Trascendental, el cuerpo paró. Y desde ese punto se va a empezar a devolver, es decir, el cuerpo va a empezarse a mover en el sentido negativo. Cuando pasamos a J, vemos entonces que el cambio es menos 1 en un tiempo transcurrido de 2, da 0.5, y por 360 me da 30 metros sobre minuto al cuadrado negativos. Ay, venga, pero dio lo mismo que en el anterior. Sí, los dos valores son iguales. Pero el primero de ellos, el que ocurre, el que está en el renglón de I, representa un frenado para parar el vehículo, para parar el cuerpo. Mientras
el que está en el renglón de J, aunque tenga el mismo valor y el mismo sentido, lo que representa es un incremento de la velocidad moviéndose en el sentido contrario. ¿Por qué los valores son iguales? Porque lo que me está queriendo decir es que en la misma forma en que aplicó el último frenado, viniendo en el sentido positivo, es la misma forma en que fue incrementando la velocidad en el movimiento para empezar por el sentido negativo. Pasamos al punto K. Y entonces en K vemos que como la velocidad incrementó desde -1 hasta -9, recordemos, y cabe recordar en este momento, que en un gráfico vectorial no tiene validez la recta numérica, porque sus profesores de matemática han sido muy claros diciendo que en la recta numérica se dice que -9 es una cantidad más pequeña que -1, porque entre más cercano esté al cero un número negativo, más grande es. Esa es la forma en que nosotros contamos. Pero como esto es un gráfico vectorial, allí no estamos comparando esas cantidades y lo que estamos diciendo es el cuerpo se está moviendo a una velocidad de 1 y ahora se está moviendo a una velocidad de 9 y el menos lo que significa es que se está moviendo en el sentido negativo. Entonces por ello es que estoy diciendo que cuando tenemos un cambio que se ve reflejado en K, pasando desde 1 hasta -9, desde -1 hasta -9, es que hay un incremento de la velocidad, un incremento de -8, que cuando lo dividimos por el 2 del tiempo transcurrido, eso me da 4 y 4 por 60 me da 240 metros sobre minuto al cuadrado en negativo. De allí, el cuerpo sigue aumentando su velocidad, pero no de una manera tan tajante. ¿Por qué? Porque miren que ya el cambio de velocidad es de apenas 2 metros por segundo en 2 minutos. Antes era de 8 metros por segundo en 2 minutos. Eso llevó a que la velocidad subiera hasta 11 y para eso tuvo que haber experimentado una aceleración de 2 dividido 2 da 1 y 1 por 60 da 60, 60 metros sobre minuto al cuadrado en negativo. Cuando ya llegamos al punto L, al punto más bajo de la gráfica, recordemos la gráfica allí, aquí está el punto I, pasa al punto J, pasa al punto K y del punto K pasa al punto L. Este es L, este es K, este es J y este es I. Y ahora va a pasar al punto M. Que allí ese movimiento entre L y M va a terminar siendo un movimiento de velocidad constante y por eso es que vemos que no hay cambio de velocidad y por tanto no hay aceleración. Después, ¿qué va a pasar? Va a haber un frenado entre M y N. Después, allí en N va a haber una pequeña fase de velocidad constante y posteriormente llegamos a P. Y cuando llegamos a P es porque hemos llegado al eje horizontal donde otra vez la velocidad va a ser 0. Entonces, miremos en el punto M, ya dijimos, la velocidad aceleración 0. Cuando pasamos a N, miren que hay una disminución de la velocidad. Estábamos en 11 y va a disminuir hasta 3, lo que lleva a que la disminución sea de 8. Pero dice positivo y usted antes por allá dijo que positivo en el cambio de velocidad representaba un aumento de la velocidad, sí, pero cuando está moviendo en el sentido positivo, cuando está moviendo en el sentido negativo, un cambio de velocidad positivo representa un frenado. Entonces, ese 8 dividido por este 2 nos va a dar 4 y 4 por 60 nos da 240 metros sobre minuto al cuadrado en positivo. De allí, de entre N y O, va a ocurrir
entre n y o, va a ocurrir que la velocidad permanece constante y eso justifica entonces que el cambio de velocidad sea cero y por tanto la aceleración es cero. Después de desde O hasta P, va a haber una disminución de la velocidad desde 3 hasta 0. Y eso lleva entonces a que el cambio de velocidad sea 3 positivo, al dividirlo por 2 da 1.5 y ya sabemos que ese 1.5 por 60 nos da 90 metros sobre minuto al cuadrado positivos. Ya llegamos otra vez a la parte positiva de la gráfica. El cuerpo se detuvo, cambia de sentido y vuelve a arrancar en el sentido positivo, que es cuando se va a mover desde P hasta Q. Entonces, cuando él se mueva desde P hasta Q, ¿qué vamos a tener? Que en P él estaba detenido, velocidad 0, y en 2 minutos el cuerpo ya adquiere una velocidad de 3. Ese 3 dividido ese 2 me da 1.5 y por 60 da 90. Venga, es el mismo 90 anterior. Sí, pero el 90 anterior de aceleración positiva significaba el frenado. Y ahora significa que el cuerpo está acelerando para alcanzar la misma velocidad que tenía antes de frenar, pero en el sentido positivo. De magnitud igual, pero moviendo en el sentido positivo. Sigue con esa misma tasa de crecimiento de la velocidad y miren que entonces se conserva que tengamos otro cambio de velocidad igual, por tanto vamos a seguir manteniendo la aceleración constante 90 y 90. Y cuando estamos en ese punto R, que tenía velocidad 6, el cuerpo experimenta un frenado y baja desde 6 hasta 1, por eso es que usted ve que el cambio de velocidad dice menos 5, y ese menos 5 al dividirlo por 2 me da menos 2.5, y eso por 60 me da menos 150 metros sobre minuto al cuadrado. ¿Y eso qué significa que sea negativo? Que el cuerpo frena. No frena totalmente, porque la velocidad le queda en 1. Bueno, entonces dirán ustedes, listo, ahí ya tiene hasta ahora la columna tiempo, que la sacó del eje horizontal de la gráfica velocidad contra tiempo, la velocidad, que la sacó del eje vertical de la gráfica de velocidad contra tiempo, del tiempo sacó el tiempo transcurrido, de la velocidad sacó el cambio de velocidad, de reunir al cambio de velocidad y al tiempo obtuvo la aceleración, pero viene la pregunta fundamental, ¿y de dónde va a sacar el desplazamiento y de dónde va a sacar la posición? Bueno, entonces vamos en orden. Primero vamos a buscar el desplazamiento y posteriormente vamos a buscar la posición. Para poder hallar el desplazamiento, tengo que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? El desplazamiento entre esos dos puntos es bajo la modelación MRU, movimiento rectilíneo uniforme, o es bajo la modelación MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, donde haya habido cambio de velocidad. Entonces, hay que definir, de acuerdo a lo que nos pasó entre las velocidades, de en qué puntos hay movimiento rectilíneo uniforme y en qué segmentos hay movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Casi movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay casi toda parte, menos en donde, entre A y B, entre D y E, entre G y H, perdón, entre D y E, entre F y G, entre L y M y entre N y O, en 5 lugares. Bueno, entonces vamos a mirar cómo son los cálculos. ¿Y esa decisión qué implica? Bueno, la decisión implica lo siguiente. Si usted decide que es movimiento rectilíneo uniforme, entonces el desplazamiento se calcula como la multiplicación de la velocidad por el tiempo transcurrido. Venga, ¿y cuál velocidad? Pues cualquiera de las dos que impliquen ese punto porque son iguales. Da lo mismo si es la velocidad inicial
o si es la velocidad final. Dejémoslo como inicial para que nos sirva para una explicación ahora. Pero si usted ha decidido que ha observado un cambio de velocidad entre los puntos, entonces debe acudir al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la formulación dice así: desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Miren que este pedazo es igualito al de arriba, pero aquí viene el añadido por cuenta de haber una aceleración. Es el factor de 1/2 que multiplica a la aceleración que se esté observando en el renglón del punto final. Si está ahí entre A y B, pues el final es B. Si estoy entre M y N, pues el final es N. Y multiplicado por el cuadrado del tiempo transcurrido entre los dos puntos. El cuadrado. Entonces miren de que aquí este factor se repite acá. Porque ¿cómo lo interpretamos? Vea, esto es lo que el cuerpo recorre manteniendo la velocidad constante. Entonces, en esta formulación, ¿qué diríamos? Vea, este primer pedazo es lo que el cuerpo hubiese recorrido si hubiera mantenido la velocidad constante. Pero como la alteró, entonces, si la alteró para aumentar de velocidad, entonces este pedazo de acá lo que me sirve es para mostrar qué tanto se aumentó de más el desplazamiento por cuenta de ese aumento de velocidad. Pero si la aceleración es negativa, lo que uno va a representar, pues si la aceleración es reflejo más bien de una disminución en la velocidad, entonces esta parte lo que nos va a representar es lo que dejó de avanzar el cuerpo por cuenta de frenar. Vamos a hacer el reemplazo y para eso tenemos que desplazarnos a otra parte de la pantalla para ir viendo cada uno de los cálculos. Bueno, dice entonces cálculo de los desplazamientos a partir de los datos extraídos del gráfico de velocidad contra tiempo. Vamos a aumentarle un poco el tamaño. Entonces nos dice trayectoria entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B se observa un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad de A es igual a la velocidad de E. Entonces nos dice desplazamiento entre A y B es igual a la multiplicación de la velocidad por el tiempo transcurrido que aparece en el renglón de B. ¿Cuánto es la velocidad? 11 metros por sobre segundo. En I. Que el tiempo transcurrido son 2 minutos y como necesitamos convertir esos segundos que aparecen en la velocidad en minutos, aplicamos el factor de conversión que 60 segundos son 1 minuto y nos da que el cuerpo durante esos 2 minutos se movió 1320 metros en el sentido positivo. Hasta ahora no me han dicho razón alguna sobre la posición inicial. Solo sé que a partir de ese sitio, que en algún momento se va a definir como posición inicial, el cuerpo, al tener una velocidad de 11 metros por segundo y estarse moviendo durante 2 minutos a esa velocidad, logra recorrer 1320 metros en el sentido positivo. Ahora vamos a la trayectoria entre B y C. Entre B y C hay cambio de velocidad. Como hay cambio de velocidad, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En ese movimiento observamos entonces que nos va a decir el desplazamiento entre el punto B y el punto C va a ser igual a la velocidad inicial viene siendo la de B, velocidad de B, por el tiempo transcurrido que está en el renglón de C, por más otra parte que es
multiplicar la constante 1/2 por la aceleración que aparece en el renglón de C y por el cuadrado del tiempo transcurrido que aparece en el renglón de C. Entonces, miren que la primera parte es igualita a la que tuvimos anterior, 11 por 2 y por 60. Para que me quede, ¿qué? En metros. Y la otra parte acá, miremos, 2 minutos elevados al cuadrado, los 90 metros sobre minuto al cuadrado en I y el 1/2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la operación? 11 por 2 y por 60 da 1320 metros en I. Y ahora, 2 a la 2 es 4. 4 por 90 son 360 y dividido 2 son 180. 180 metros en I. ¿Cuánto da? 1500. Miren que son el mismo tiempo transcurrido que en el movimiento entre A y B. Y la primera parte de del cálculo nos dice los mismos 1320, claro, porque eso hubiera sido lo que el cuerpo hubiese recorrido si se hubiera mantenido la velocidad. Pero como la fue aumentando paulatinamente durante esos 2 minutos para pasar de 11 a 14, entonces logró recorrer 180 metros más, lo que implica que el movimiento son 1500 metros. Pasamos entonces a la trayectoria entre C y D. Tomo la pantalla. La trayectoria entre C y D me dice entonces velocidad de C más el tiempo por el tiempo transcurrido en D más 1/2 por la aceleración que está en el renglón de D por el tiempo transcurrido de D elevado al cuadrado. Reemplazando velocidad de C es 14 por los 2 minutos por el 60, eso me da 1680 metros en I. Y aplicamos en el otro lado 2 minutos elevado al cuadrado en 4 por 90 un 360 y por 2 dividido entre 2, 180. Entonces, la cantidad de desplazamiento, la cantidad de metros que se desplazó el cuerpo entre el punto C y entre el instante de tiempo C y el instante de tiempo D, pues fueron 1860 metros. Alguno de ustedes se puede preguntar, venga, ¿y por qué otra vez vuelve a sumar 180? Pues como en el tramo entre B y C hay una aceleración de 90 y entre C y D siguen esa misma línea en la gráfica, es decir, ese mismo 90 de aceleración, pues en 2 minutos se logra el mismo aumento de el desplazamiento por encima de lo que hubiera logrado en el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, 180 metros. Ahora vamos a la trayectoria entre D y E. La trayectoria entre D y E es en la parte de arriba de la gráfica cuando el cuerpo está en velocidad 17 y allí es un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto la fórmula se reduce a que el desplazamiento entre D y E es la multiplicación de la velocidad por el tiempo transcurrido, 17 metros por segundo por 2 minutos y por el factor de 60 segundos que son 1 minuto, pues eso nos da 17 por 2, 34 y 34 por 60 nos da 2040 metros en I. Ahora, pasamos a la trayectoria entre E y F. Y aquí por primera vez vamos a apreciar que el aporte de la aceleración no va a ser para sumar, sino para restar. Bueno, allí lo podemos ver, dice trayectoria entre E y F, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces dice, el desplazamiento entre E y F es igual a la velocidad de E por el tiempo de F, más 1/2 de la aceleración de F por el tiempo transcurrido de F elevado al cuadrado. Entonces miren que ahí está el 17 por 2 y por 60, que me da el 2040 en I. Pero acá entra a trabajar la aceleración que aparece como negativa de 330 metros sobre minuto al cuadrado, que al multiplicarla por 4 y dividirla por 2 me termina dando 660 metros en menos I.
Entonces, en vez de sumar, va a restar y nos queda 1380. ¿Eso qué es lo que nos está queriendo decir? La primera parte de la cifra, el 2040, se refiere a que si se hubiese mantenido a esa velocidad de 17 metros por segundo durante 2 minutos, que es lo que hay entre el instante de tiempo E y el F, habría recorrido los 2040 metros. Pero como empezó a frenar, ya no va a avanzar tanto como esperaba. Entonces ese 660 que aparece allí es lo que dejó de avanzar, lo que no alcanzó a avanzar. Entonces, como eso no lo alcanzó a avanzar para completar los 2040, ¿cuánto fue lo que apenas logró rodar? 1380 metros en I. Pasamos a la trayectoria FG. En FG tenemos un movimiento rectilíneo uniforme que ya está basado en velocidad de 6. Recordemos que estábamos en velocidad 17 y bajó hasta 6. De allí que la aceleración sea tan grande, ese valor 330. Entonces acá entre F y G tenemos velocidad uniforme y nos va a decir 6 metros sobre segundo en I por 2 minutos y por 60 nos da 720 metros. Miren que no es que se haya devuelto porque el desplazamiento sigue dando positivo, sino que ahora el cuerpo va avanzando a una velocidad menor. Vamos a mirar lo que ocurre entre G y H y entre H e I. Bueno, entre G y H, lo que observamos es que nos dice que el desplazamiento entre G y H es igual a la velocidad de G por el tiempo transcurrido que está en el renglón de H más un medio por la aceleración que está en el renglón de H por el tiempo transcurrido que está en el renglón de H elevado al cuadrado. Velocidad de G es 6 por 2 minutos de tiempo transcurrido por el factor de 60 segundos que es un minuto. Eso me da 720 metros en I. Pero como va todavía más despacio, entonces va a haber una parte que no va a avanzar. Porque el 720 es lo que hubiese avanzado si hubiera mantenido la velocidad constante. Pero como la rebajó, ¿cuánto dejó de avanzar? Dejó de avanzar 2 a la 2 es 4, por 150 son 600 y dividido 2 da 300. ¿300 qué? Metros negativos. Entonces a 720 le termino restando 300 metros, 300 metros me va a dar 420 metros. Y nos queda lo que avanza el cuerpo entre H e I. Entonces entre H e I, ¿qué encontramos? Velocidad de H por el tiempo transcurrido en I, más un medio por la aceleración que está en el renglón de I, por el tiempo transcurrido en I elevado al cuadrado. La velocidad de H es 1 metro sobre segundo en I por 2 minutos por el factor de 60. Eso me da 120 metros en I. Pero como el cuerpo sigue frenando y frenó hasta quedar en velocidad 0, entonces lo que avanzó no fueron 120 metros. Dejó de avanzar 2 a la 2, 4, por 30, 120, dividido 2, 60. Entonces, la aspiración era 120, dejó de avanzar 60. ¿Cuánto fue lo que realmente avanzó? 60. Después veremos que ese punto I representa el punto más lejano desde el punto que se tome como referencia. Porque ahí todos los desplazamientos nos han dado positivos. De aquí en adelante los desplazamientos nos van a dar negativos. ¿Por qué? Porque al empezar el cuerpo a moverse en el sentido negativo, se va a devolver, se va a volver a acercar hacia el punto de referencia. Y eso es lo que empezamos a narrar de aquí en adelante, desde la trayectoria I hasta J. Entonces, en la trayectoria I hasta J, nos muestra que al final, ¿qué tendríamos? La velocidad en I es 0, entonces 0 por cualquier cosa, pues da 0. Entonces solo nos queda reemplazar el 1 medio, que es un valor constante, por la aceleración que es menos 30 y por el tiempo transcurrido que es 2 y que al elevarlo al cuadrado representa un 4. 4 por 30 son 1120 y dividido 2 son 60.
Ay, mire, eso es igualito al 60 que estaba arriba. Sí, en tamaño sí. Claro, porque el cuerpo venía a una velocidad X y la rebajó a cero. Y ahora va a cambiar de sentido y pretende ir de velocidad cero a esa misma velocidad X, pero en el otro sentido. Pues va a gastar el mismo terreno para hacer el frenado y para hacer el aumento de velocidad en el sentido contrario. Venía a una velocidad de 1 metro por segundo y frenó a cero. Y después aspiramos a que él vaya de cero a otra vez a 1. En el sentido negativo, sí, pero para eso necesita la misma pista, la misma trayectoria, la misma longitud para poderlo realizar. Por eso vamos a encontrar de que nos está dando el mismo valor de desplazamiento. Bueno, pasamos a la trayectoria entre J y K. Entre J y K se observa entonces que hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque hubo un cambio de velocidad. La velocidad pasa desde 1 a 9. Entonces por ello vemos que va a decir el desplazamiento entre J y K es igual a la velocidad en I por el tiempo transcurrido que aparece en K más un medio de la aceleración que hay en K por el tiempo transcurrido que hay en K elevado al cuadrado. Eso me va a decir que es 1 metro por segundo negativo por 2 minutos por 60 segundos, que es sobre 1 minuto. Eso me da 1200. O sea, 1200 metros negativos, porque ahora los desplazamientos van a ser negativos. Y como hay un aumento de la velocidad moviéndome en el sentido negativo, pues eso me va a llevar a que cuando hagamos el cálculo de 2 a la 2, que es 4 por 240 y dividido entre 2, me termine dando 480 metros negativos. Entonces, a los 1200, que es lo que hubiese recorrido si hubiera mantenido la velocidad de 1 metro por segundo negativo, se le van a aumentar 480 metros por cuenta de haber elevado la velocidad desde 1 hasta 9. Y eso me lleva a que el desplazamiento entonces sean 600 metros en negativo. O sea que se está devolviendo, o sea que se está acercando al punto de referencia. Pasamos entonces a las últimas trayectorias, la trayectoria entre el punto K y el punto L. Entre el punto K y el punto L vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque hay un cambio de velocidad desde 9 hasta 11 en el sentido negativo. Y allí entonces vamos a tener que dice el desplazamiento entre el punto K y el punto L va a ser igual a la velocidad de K por el tiempo transcurrido en el renglón L más un medio de la aceleración en L por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Entonces el primer término, ¿cuál va a ser? La velocidad de K, que es 9 negativo, por el tiempo transcurrido, que es 2, por el factor de conversión, que es 60 sobre 1. Esa multiplicación me va a dar 1080 metros en el sentido negativo. Y como seguimos aumentando la velocidad y la aceleración allí se fue calculada como 60 metros sobre minuto al cuadrado en negativo, me va a dar 2 elevado a la 2 es 4 por 60 son 240 dividido 2, 120. O sea que por cuenta de haber elevado la velocidad de 9 a 11 va a recorrer 120 metros más. La suma de ello va a dar 1200 metros. Bueno, pasamos entonces
a la trayectoria entre L y M. Movimiento rectilíneo uniforme, es la parte más abajo de la gráfica. Entonces allí esa es velocidad por tiempo transcurrido, la velocidad es 11 metros por segundo negativos por 2 minutos y por 60 esa multiplicación nos da 1320 metros negativos. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo va a empezar a experimentar un frenado y ese frenado se va a ver que el signo de la aceleración va a ser contrario al signo que nos dé la parte de la velocidad inicial. Vemos entonces la trayectoria entre el punto M y el punto N. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y como les decía, pues acá vamos a ver un signo contrario. ¿Por qué vamos a ver un signo contrario? Para representar que por cuenta del frenado no va a haber tanto avance. Miremos, el componente diría velocidad inicial, que sería la velocidad en el punto M por el tiempo transcurrido en N, más un medio de la aceleración que hay en N por el tiempo transcurrido en N elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando los términos me va a decir 11 metros por segundo en negativo por 2 minutos por 60 segundos sobre un minuto. Esa multiplicación me da 1320 metros, el valor que teníamos en el cálculo anterior, porque es que eso representaría lo que hubiese andado si hubiera mantenido esa velocidad durante los 2 minutos. Pero, como la aceleración acá da positiva, haciendo que el movimiento en el sentido negativo, representando un frenado, eso me va a llevar a que aparezca así. 2 a la 2 es 4, 4 por 240 va a terminar siendo 960 y dividido entre 2 da 480, pero positivo. Entonces a 1320 negativos le sumamos 480 positivos, nos termina quedando 840 en negativo. Esos 480 que están representando lo que dejó de avanzar por cuenta de frenar. Vamos a la trayectoria entre N y O, que es un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad allí en ese momento se estabilizó en 3. Entonces, como vemos allí, dice trayectoria entre N y O, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la velocidad es 3 metros sobre segundo en negativo por 2 minutos y por el factor de conversión me da 360 metros. Ahí, ¿por qué da menor? ¿Por qué está ahí rebajando? Porque cada vez voy más despacio. Entonces voy a avanzar menos. 360 negativo. Ahora voy a la trayectoria de O a P. Recordemos que de O a P es que la velocidad va a bajar de 3 a 0. El vehículo va a frenar completamente. Entonces el desplazamiento termina siendo la primera parte, velocidad inicial por tiempo transcurrido. Entonces la velocidad inicial allí en ese movimiento es 3 metros por segundo negativo por el tiempo transcurrido, que es 2, más el factor de conversión. Entonces eso me va a dar 360 metros en negativo. Y la parte de la aceleración que da positiva me va a dar 2 a la 2, que es 4 por 90 a un 360 y 2 va a dar 180. Entonces, él hubiese andado 360 metros, pero como frenó y ya frenó totalmente, el cuerpo solo recorrió 180 porque dejó de andar 180 metros. En este momento que tenemos un cuerpo completamente parado. Y cuando ya lo tenemos allí con velocidad 0, parado, entonces vuelve a cambiar de sentido y ahora vuelve a moverse en el sentido positivo. Vamos a mirarlo entonces. Pero apreciemos un detalle. ¿Cuánto fue el desplazamiento último? 180 metros. ¿Para qué? Para que la velocidad rebajara de 3 a 0. Y ahora queremos llevarla de 0 a 3. Entonces, ¿cuánto será el desplazamiento? La respuesta es evidente, pero vamos a calcularla. Miren,
Trayectoria de P a Q, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Reemplazamos en la formulación que nos dice que el desplazamiento entre P y Q es velocidad inicial, que es la velocidad de P por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración que está en Q por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Eso me da velocidad de P es 0, entonces 0 por tiempo da 0. Entonces la única que me queda vivo es la segunda parte de la ecuación. Y la segunda parte de la ecuación me va a decir 1 medio por 90 en aceleración positivo por 4. Eso da 180 metros, los mismos 180 de la parte anterior. Por eso es que la gráfica y la recta que une los puntos desde el punto O, pasando por P, llegando a Q y llegando hasta R, es la misma línea. De ahí que veamos 3 valores repetidos de aceleración, 90, 90 y 90. Y todos 3 con el signo positivo. Siendo el primero de ellos el que ocurre entre O y P, que era para representar el frenado, y los dos siguientes entre P y Q y entre Q y R para mostrar el aumento de la velocidad en el sentido contrario, es decir, ahora otra vez en el sentido positivo. Bueno, entonces la trayectoria entre Q y R me va a decir que el desplazamiento entre Q y R es la velocidad de Q por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces la velocidad son 3 metros por segundo multiplicado por 2 minutos y por el tiempo, por el factor de conversión. Entonces eso nos va a dar 360 metros. Y ahora el aporte de la aceleración me va a decir que son 2 al cuadrado, que es 4 por 90, 360 dividido 2, 180 metros. Pero esta vez ambos tienen I positivo, por tanto van a sumar y va a dar 540 metros. Y por último vamos a la trayectoria entre R y S, donde va a haber una disminución de la velocidad. Trayectoria entre R y S, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos dice desplazamiento entre R y S es igual a la velocidad de R por el tiempo transcurrido que está en S más un medio de la aceleración que está en S por el tiempo transcurrido de S elevado al cuadrado. Pues me va a dar 6 metros por segundo en I por 2 minutos por el factor de conversión más un medio por la aceleración que ahora dice menos 150. ¿Por qué menos 150? Porque estamos frenando. Multiplicado por 2 minutos elevado al cuadrado. Entonces, 6 por 2 y por 60 dan 720 metros. Eso es lo que ese recorrido si hubiera mantenido la velocidad en 6. Pero como la rebajó en 2 minutos hasta 1, con esa aceleración negativa de 150, pues entonces hay una porción de terreno que deja de recorrer. ¿Cuánto? 2 a la 2 que es 4, por 150 con 600 y 2 da 300. Por eso dice allí 300 con signo negativo y a 720 le quito 300 me da 420. Esos datos que acabo de encontrar de desplazamiento los voy a llevar a la tabla. Entonces, permítanme, me muevo hasta la tabla. Y miren que los fui colocando en la tabla. Que el desplazamiento de A, no teníamos desplazamiento en A. Ya entre A y B fueron 1320 metros, entre B y C 1500, entre C y D 1860. El desplazamiento entre D y E 2040, entre E y F 1380, entre F y G 720, entre G y H 420 y entre H e I 60 metros, todos en positivo. Después, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar que todos esos valores ahora van a ir a negativo. ¿Por qué? Porque ya empezamos donde las velocidades fueron negativas. Entonces, de I a J, podríamos decir
se devolvió 60 metros, de J a K se devolvió 600, de K a L se devolvió 1200, de L a M se devolvió 1320, de M a N se devolvió 840, de N a O se devolvió 360, de O a P se devolvió 180. Llegado a ese punto, cambia otra vez de sentido y se empieza a mover en el sentido positivo y por tanto se volverá a alejar del punto de referencia. Entonces se mueve de P a Q 180, de Q a R 540 y de R a S 420. Cuando ya se tienen los desplazamientos, entonces, ¿qué vamos a tener? Ya podemos sacar las posiciones. Porque la posición, ¿cómo la vamos a obtener? Voy a escribirlo acá y vamos a decirle, la posición, supongamos la posición de B, pues la posición de B la voy a obtener de tener la posición de A y sumar el desplazamiento que hubo entre A y B. Y así la aplicaré sucesivamente. Que la posición de C, pues la posición de C va a ser igual a la posición de B más el desplazamiento que haya ocurrido entre B y C. Entonces miren que para poder comenzar necesito la posición de A. Para este ejercicio en especial, el autor ha definido que la posición del punto A corresponde al punto de referencia. Por tanto, como desde ahí se van a medir las posiciones, la posición de A se va a tomar como punto 0. Por eso ve que lo he colocado en la tabla y dice 0, asumido como punto de referencia. Entonces, ¿cómo se va a hacer el cálculo? 0 más 1320 da 1320 en posición del punto B. 1320 más el desplazamiento entre B y C me da la posición de C, que es 2820. 2820 más 1860 me va a dar 4680, que es la posición del punto D. Y estando D en 4680, le voy a sumar el desplazamiento entre D y E, que es 2040, va a llegar el punto E al 6720. Estando en 6720 de posición E, vamos a sumarle el desplazamiento entre E y F, va a ser 1380, termina siendo que la posición de F es 8100. Si le sumamos el desplazamiento entre F y G, entonces la posición de G es 8820. Y si le sumamos el desplazamiento entre G y H, entonces la posición de H es 9240. Y si le sumamos los 60 metros que hubo de desplazamiento entre H y I, llegamos a 9300. 9300 metros es el punto más alejado del punto de referencia, es decir, el del punto I. De ahí en adelante vamos a ver que empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque se está devolviendo, entonces se están acercando al punto de referencia. Observemos. De I a J estamos en 9300 y le sumamos 60 negativos, entonces volvemos a caer en 9240. Y estamos en 9240 como posición J. O sea que en cuanto al lugar geográfico, el punto H y el punto J están en el mismo lugar. Ahora, estando en J, que es 9240, nos devolvemos 600, llegamos al punto K, que es 8640. Estando en K a 8640, nos devolvemos 1200, que fue el desplazamiento entre K y L, y el punto L queda en 7440. Le sumamos el desplazamiento entre L y M, que es devolverse hacia M, devolverse 1320 metros, y eso hace que entre la posición de M frente al punto de referencia A sea 6120. Estando allí en M 6120, pasamos, nos devolvemos otros 840 y caemos en el punto N, que sería 5280. Nos devolvemos otros 360 metros
y caemos en el punto O, que sería 4.920. Nos devolvemos otros 180 metros entre O y P y quedamos en el punto P, 4.740. Y miren que P es el punto donde volvió a quedar frenado en velocidad cero, y de allí en adelante vuelve a cambiar a su sentido positivo. Entonces aquí vemos de que se va a repetir que el punto O y el punto Q vienen siendo el mismo lugar geográfico. ¿Por qué? Porque ahora, estando en P en 4.740, más o sumar el desplazamiento entre P y Q y vuelvo a llegar a 4.920. Me van a sumar el desplazamiento que hay entre Q y R, que es 540. Entonces ya el punto R queda en 5.460. Y a ese 5.460 le sumamos el desplazamiento que hay entre R y S, que se reduce con frente al 540 porque va a frenar, pero se sigue alejando. Entonces al final el punto S queda a 5.880 metros del punto A, porque el punto A se tomó como punto de referencia. Miren que ahí sacamos la posición y entonces ahora sí tenemos completa toda nuestra tabla. Alguien podría decir, venga, haga un grafiquito así como una ruta para ver como si fuera un carrito que se va moviendo, ¿qué tal? Ah, bueno, vamos a mirarlo. Vamos a reducir un poco el tamaño acá. Nos dicen entonces, gráfico de la ruta de movimientos del cuerpo. Entonces miremos. Hemos marcado el punto A como punto de referencia al lado izquierdo de la pantalla. Y cada división pues son 1.000 metros. Entonces miremos. El cuerpo se movió primero de A a B, desde el punto 0 hasta la posición 1320. Después se movió de B a C y llegó hasta la posición 2820. Después de C hasta D y llegó a la posición 4680. Después de la posición D hasta la posición E y son 6720. Después de E hasta la posición F y son 8100. Después de la posición F hasta la G y son 8820. Después de la posición G hasta la H, que son 9240, y de la H a la I, que son 9300. Después de estar en 9300, metros, y de ese 9300 metros se podrá apreciar que corresponde al punto más lejano entre el punto de referencia, miren, es el extremo. Ahora, desde ese punto I, 9300, el cuerpo empieza a devolverse. Cuando empieza a devolverse, entonces el primer movimiento va a ser de 9300 a 9240, que es pasar del punto I al punto J. Después va a pasar del punto J al K, que es llegar entonces a la posición 8640. Se sigue devolviendo y pasará, llegará hasta la posición L, 7440. Después se sigue devolviendo hasta la posición M, 6120. Después se seguirá devolviendo hasta la posición N, 5280. Pasa a la posición O, que es 4920. Pasa a la posición P, que es 4740.
Ahí en la posición P es donde cambia el movimiento otra vez hacia el sentido positivo, o sea que en el punto P fue donde en el movimiento de retroceso estuvo más cerca del punto de referencia. De ahí de P vuelve otra vez a moverse de P a Q, vuelve al 4920, de Q al R al 5460 y finaliza en el 5880 del punto S. Eso es lo que nos está mostrando un diagrama allí de camino. Muy importante que tengamos la capacidad de convertir el ejercicio en diferentes representaciones para que tengamos un lenguaje amplio sobre el cual hablar y tomar puntos de análisis. Otra gráfica muy importante que cuando estuvimos trabajando el tema exclusivo del movimiento rectilíneo uniforme nos basamos en ella, que era la gráfica de posición contratiempo. Miren que este ejercicio comenzó fue con una gráfica de velocidad contratiempo. Entonces vamos a construir la gráfica de posición contratiempo, pero lo más importante es a mirar su forma. ¿Por qué su forma? Porque miren, la gran mayoría de las líneas que van a unir los puntos son líneas curvas. ¿Por qué curvas? Porque por lo siguiente, su fórmula de desplazamiento dice esto. Y aquí la variable que se repite en los dos términos es el tiempo transcurrido, pero aquí el tiempo transcurrido aparece elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de una parábola, y una parábola es una línea curva. Entonces vas a encontrar que entre los puntos hay uniones a través de líneas curvas. Y en la parte donde hay movimiento rectilíneo uniforme, pues la tendencia para unir los puntos, dado pues la escala y tratando de manejarla allí, es una línea recta. Entonces, teniendo claridad sobre eso, vamos a localizarnos en la gráfica de posición contratiempo. Ahí vemos en primera instancia la gráfica y mire que la gráfica, he puesto cada uno de los puntos, la gráfica tiene una tendencia de una curva. Arrancaría en una curva aquí, después hay un tramo recto y después la curva trata de acostarse, llega a un punto máximo y vuelve a bajar y aquí llega a un punto mínimo y vuelve a levantar. Entonces es un conjunto de parábolas que están unidas entre ellas. Vamos a verlas entonces al detalle, voy a hacer la ampliación de la gráfica. Como podemos ver en esta parte, entonces ahí aparece en el punto A, que ya me dijo que era posición 0, por eso aparece ahí en el origen del sistema. Recordemos que esto es una gráfica de posición en la parte vertical y tiempo en la parte horizontal. Entonces miren que ahí aparece el punto B, 1320, y la línea que une al A con el B tiene una pequeña tendencia a ser curviada. Después de B a C, seguimos con la curva. Miremos de C a D. Sigue allí la trayectoria. Y cuando llegamos de D a E trata de ser una línea recta. Pero miren qué sucede de E a F. Recordemos que en la gráfica de E a F, cuando estamos en velocidad, voy a hacer la pequeñita gráfica acá para que vamos comparando. Teníamos AB así, BCD así, termina acá en E
y aquí cae a F, y de aquí de F a G, perdón, a G, a H, ahí. Entonces, esta primera parte debió haber correspondido a una casi recta, porque era un movimiento rectilíneo uniforme. De B a C a D, a ser parte de una curva, pero de D a E, una línea recta, pero de E hacia F debe haber una curva que en vez de irse como levantando se va aplanando. Después vamos a ver una línea recta entre F y G, y de G a H ocurre el mismo aplanamiento. Vamos a mirar entonces ese comportamiento. Miren, vamos de D a E. Después de E a F, empieza a encorvar. De F a G sigue encorvándose. De G a H, miren que cada vez la distancia vertical entre los puntos es menor, lo que lleva a que la tendencia de la gráfica sea a tratar de acostarse. Cuando su profesor de cálculo en 11 esté hablando de derivadas, encontrarán la razón de por qué la forma de esas curvas así. Entonces anda en busca de un máximo, y cuando está buscando un máximo, entonces la curva trata de irse acostando, la forma de la gráfica. Y miren que se logró el máximo en el punto I. Y desde el punto I hacia J, ¿qué empezó a pasar? Siguió curviándose, pero ya para echar hacia abajo. ¿Por qué? Para empezar a disminuir el valor de la variable vertical, porque estamos devolviéndonos. Entonces miren que sigue la curva, miren la trayectoria. Estamos aquí, llegamos a este máximo del I y empezamos a bajar. Y seguimos bajando. Y mire qué pasa ya en I. Recordemos que es el punto donde dejamos de movernos en el sentido positivo y nos empezamos a devolver. Y nos seguimos devolviendo y devolviendo y devolviendo y devolviendo hasta que llegamos al punto P. Miren que ha traído toda la curva. Y la curva, pum, se aplana acá. Y cuando llegamos a P, ¿qué ocurre? Nos vamos a empezar a mover otra vez en el sentido positivo. Bueno, entonces vuelve y arranca la curva para arriba. Entonces, miren que hay una gran diferencia entre lo que nos ocurrió cuando estábamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme y cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Voy a llevarlo hasta cuando veíamos la gráfica completa. En el movimiento rectilíneo uniforme, voy a escribirlo acá, tendríamos dos gráficas. Velocidad contra tiempo sería una línea recta, porque la velocidad es constante. Y cuando es esa línea recta, entonces la de posición contra tiempo es una línea recta inclinada. Caso muy distinto al que ocurre en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque en el acelerado la gráfica de la velocidad contra el tiempo, como acabamos de ver, si fueran explícitamente el movimiento acelerado, serían puras líneas rectas en diagonal. Pero entonces para esas líneas rectas que aparecen en la gráfica de velocidad contra tiempo, entonces en la gráfica de posición contra tiempo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que para este primer caso, entonces la línea se curvea hacia arriba. Para este segundo caso, como lo estamos viendo ahí, la línea se curvea hacia abajo. Para este tercer caso, la línea se curvea así. Y para este cuarto caso, la línea se curvea hacia el otro lado. Entonces, lo que me está mostrando es que dependiendo de lo que ocurre en el fenómeno de las gráficas modelando de uno o de otra manera, entonces se nos va a dar también las formas. Y tenemos que estar en la capacidad de poder relacionar la forma de una gráfica de velocidad con la forma de una gráfica de posición
dependiendo de cuál modelo tenemos. Añadido al enlace para este video va a ir también la imagen de todo este tablero para las personas pues que la puedan sacar para tenerla como soporte. Y también les mando las fotos segmentadas porque en algunos sitios pues dado el tamaño la resolución no ha sido muy alta y vamos a mandarle las imágenes segmentadas para que le dé mejor resolución. Que tengan un muy buen día.